Buenos días. Eh, una rápida aclaración sobre el título de la comunicación, que he cambiado por las otras ánforas del Monte Testacho. Ciertamente voy a hablar de las ánforas olereas béticas, pero aquellas que no se encuentran en el Testacho porque en principio forman parte de unas cronologías iniciales de época de Augusto, época de Tiberio, época Julio Claudia, y que para encontrar esas ánforas habría que indagar en las entrañas del monte, y como saben ustedes, las dificultades para acceder a estos materiales son enormes. ¿Cuáles son los límites de la investigación en el Testacho? Conocemos poco más de la mitad de la vida del monte Testacho. Básicamente lo que tenemos son ánforas del siglo II, de época antoniniana, hasta época de Valeriano Galeno, mediados del siglo III. Las evidencias de materiales del siglo I después de Cristo son escasísimas y se reducen sustancialmente a una veintena de sellos de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Nada sabemos sobre el Testacho en época de Augusto. ¿Cuál sería el rol del aceite bético en Roma con Augusto y más tarde con la dinastía Julio-Claudia frente a las demás provincias productoras? Yo creo que este es el kit de la cuestión que sería interesante resolver conociendo las ánforas que se podían encontrar en el Testacho en estos contextos iniciales. Y también la otra pregunta sería, ¿cuándo comenzaría el monopolio del aceite bético para el abastecimiento de Roma? ¿Cuáles son los sellos del siglo I, los más antiguos que conocemos en el Testacho? Tenemos, arriba del todo, no sé si aparece el ratón, perfecto, un grupo de 3 sellos que se datan con los primeros sellos en Dres el 20, en época de Claudio, pero que no se han encontrado en el Testacho, sino en la zona de los Otis de Olonia, que queda frente a lo que es la ladera septentrional del monte. Todos estos sellos han sido recogidos en el fil 15, por lo cual son hallazgos ya de finales del siglo XIX. Tenemos también esos otros 2 sellos, un filo que se daría en época de Claudio y un Rufia Titae que podría ser de época de Nerón, que tienen en el CIL la referencia de Testacho, pero no tienen ningún contexto topográfico. La siguiente fuente de información para buscar estos sellos sería irlos a buscar en la prospección que hizo Dressel, la prospección superficial de 1872. Y vemos que los sellos más antiguos, que son muy pocos, prácticamente una veintena, se reparten, ¿no?, a través de lo que es, digamos, esta parte de aquí del monte, que rodea lo que es hoy en día el acceso de subida a la cima del monte. Vamos a verlos muy rápidamente. Encontramos sellos de época Flavia, un PMSC que se podía datar ya con Vespasiano, estos otros 2 sellos, el Porlar y el Valeri Terni, que podrían ser Flavios, y uno Flavio Trageneo, en el sector 1 de la vertiente septentrional, y que tienen la referencia Intectis Cellarem, es decir, que cuando construyeron las bodegas en el Testacho, sacaron ánforas de las entrañas y una vez concluidas estas bodegas, volvieron a tirar estos materiales sobre el tejado de estas bodegas, que es donde las encontrará Dressel. En el sector Oriente 1, también con la referencia Intectis Cellarum, este sector de aquí, tenemos un QCR que se podría datar en época de Nerón, el Antoni Chieti, que es un sello que transita entre época de Nerón y época de Vespasiano, y luego el Calpurni, que es de época de Vespasiano, y el Asiatic y el Suri, que se podían datar en época de los Flavios. El siguiente sector, que es un sector intermedio de la área oriental, Oriente 1-2, seguimos encontrando básicamente sellos de época inicial Flavia, además de un Antonio Chieti que podría, como he dicho, transitar alrededor del año 70. La mayor parte de los sellos, como pueden ver, son Flavios, y luego tenemos al final 3 sellos que se datarían ya en el cambio del siglo I al siglo II después de Cristo. El último sector, que es Oriente 2, este sector de aquí intermedio, tenemos otros 3 sellos con referencias quizás más precisas, como sería este Calpurni B de época de Vespasiano, donde Dressel se pregunta, ¿no?, si es realmente un sello in situ o un sello removido de su esencia original, pero nos da una referencia topográfica de un cuarto o un quinto de lo que sería la altura total de esta ladera del monte, con lo cual serían hallazgos que se encontrarían a una altura muy cercana a lo que es la calle actual. Luego tenemos aquí un sello agrícola, que es un sello de época Flavia,
también con una referencia topográfica de los niveles más bajos del Testacho, pero que Dressel no dio la referencia del sector. Para ir a buscar los sellos julio-claudios tenemos que ir al depósito que estudió Dressel en 1878 del Castro Pretoria y que aparece en el ECIL con la referencia Infossa Ageris. La datación consular más moderna de este depósito es del año 45 y vino dado, si no recuerdo mal, por una ánfora de vino. Y Dressel, además de recoger las primeras ánforas Dressel 20 con sellos, también constató Tituli Picti, además con unos rasgos mucho más primitivos de los que él había estudiado en el Monte Testacho. Por lo general, los sellos del Castro Pretorio forman parte de un conjunto bastante homogéneo. Podemos ver series como el Pesaviti, que encontró 9 ejemplares, o el SCLC, que encontró 7, o el LCAE, que encontró 3, y la mayoría de estos sellos, la cronología encajaría perfectamente con esta datación del 45, incluso una datación un poco más anterior. Pero seguramente el cierre de este depósito se produciría más tarde, ya en época de Nerón. De hecho, aquí tenemos entre los sellos de Castro Pretorio un sello de Antonius Quietus, que, como he dicho antes, es un sello que se mueve entre Nerón y inicio de época de los Flavios. ¿Cuál fue el rol del aceite bético en época de Augusto y con la dinastía Julio-Claudia en Roma? ¿Tuvo una posición de mercado privilegiada frente al aceite de oliva importado de otras regiones del imperio? ¿Fue un producto emergente que concurría a la par con los principales competidores de esa época? ¿Qué ánforas olearias deberíamos esperar encontrar en las entrañas del Monte Testacho durante este temprano horizonte cronológico? Las otras ánforas olearias consumidas en Roma en época de Augusto y época Julio-Claudia, a las que nos podemos referir, ¿no?, como posibles competidores, son, por un lado, la Dressel 25, que es esta ánfora que ven ustedes aquí, que es una de las ánforas que más epigrafía dio en el estudio de la fosa del Castro Pretorio, con un total de 25 ejemplares con inscripciones pintadas. Estas inscripciones son en griego y, por lo que se sabe hoy en día, estas ánforas parecen venir del norte del Peloponeso y que tienen una clara afinidad tipológica con las producciones brindisinas. Luego tenemos esta otra ánfora de aquí, que es la Dressel 24, también bien representada en la fosa del Castro Pretorio, con 13 ejemplares que dieron Tituli Picti. Por las indicaciones de Dressel, se llama estas ánforas como forma 24, 24 versimilis, pues podemos entender de que había una amplia gama de variabilidad o de afinidades, ¿no?, dentro de este grupo anfórico. Estas llevan las 24 Tituli Picti en griego, aunque también se han encontrado algunas indicaciones con siglas latinas, y parecen venir del área central del Egeo y se producirían principalmente en la zona de Quíos Eritras. Luego tenemos la Dressel 26, que es una ánfora que Dressel encontró 2 ejemplares sellados con el sello de Liguiste y Clarín. Su cronología se sitúa en el siglo I después de Cristo y parece tratarse de una producción norteafricana de la zona norte de Túnez. He incluido también en este grupo en la forma Dressel 6b, que es el ánfora olearia histriana, que encaja perfectamente con esta cronología. Lo que sucede es que esta ánfora se sella muchísimo, pero conocemos muy pocos sellos en Roma. Con lo cual yo creo que esta ánfora aparecería en Roma de una forma muy esporádica y no tendría realmente un papel destacado en lo que sería el consumo del aceite histriano en Roma. Hecha esta introducción, ahora me gustaría hacer un repaso sobre el origen de las ánforas olearias béticas, ya de tradición romana, y a medida que iremos viendo la evolución, ver cómo aparece la epigrafía y cómo va evolucionando esta epigrafía hasta estos contextos que me gustaría llegar, ¿no?, para concluir, que sería inicio de época de los Flavios. El mundo de las llamadas ánforas ovoides arranca hacia finales del primer tercio del siglo I a.C. Se asocian a un fenómeno peninsular globalizado, documentándose principalmente en el noroeste de Hispania Citerior, la costa bética y el valle del Guadalquivir. Se pueden definir como una ánfora romana genuinamente hispana, es decir, fabricada por colonos romanos asentados en Hispania y bien adaptada a una nueva realidad económica peninsular. La aparición de estas ánforas marcará el fin del fenómeno de las imitaciones de las ánforas itálicas en Hispania, como fueron las Jerco-itálicas, la Ambolia II y Dressel I, así como frenará la llegada masiva de importaciones itálicas a Hispania.
El mundo de las ovoides es un tema emergente de máxima actualidad gracias a los trabajos pioneros de Ruiz Roberto Almeida y últimamente también junto a Enrique García Vargas y Horacio González Cesteros. En el caso de las ánforas olearias del Valle de Guadalquivir, las ovoides perduraron y evolucionaron durante varias generaciones, unos 100 años, hasta la aparición del ánfora globular del Selvente en tiempos de Tiberio. La primera forma ovoide del Valle de Guadalquivir se conoce como ovoide 1 y antiguamente se la llamaba lomba do caño 67. Su máxima difusión se data en el tercer cuarto del siglo I a.C. Se conocen principalmente por los centros de consumo. Su difusión abarca el litoral atlántico y mediterráneo de la península ibérica. Cabe destacar la ausencia de alfares conocidos en el Valle de Guadalquivir. Estos talleres de Guadalquivir parece que se situaban en torno a los núcleos urbanos romanos más importantes de tradición republicana, como Ilipa Magna, Carmo, Enrique, después esto nos lo explicará, ¿no?, con mucho más detalle, y ahora sabemos también que incluso Axati. De hecho, en una de las visitas que hice con mi colega Juan Moros, en el lugar de producción de Huertas del Río, que queda junto a Axati, en el lado contrario del río, mirando a lo que es el gran centro de producción de la Catria, en este terraplén que ven ustedes aquí, bueno, tuvimos la fortuna, haciendo una excursión, de encontrar este fragmento de ánfora que corresponde a una ovoide 1, a una lomba do caño. La siguiente forma se conoce hoy en día como ovoide 6 y se podría definir como la ánfora olearia de época augustea inicial. Y como tal se puede considerar también como un envase destinado propiamente al aceite de oliva. Se han documentado algunos ejemplares en Sevilla y Carmona, estudiados por García Vargas, Almeida y González. Tiene una amplia difusión comercial por las dos vertientes de la península ibérica, alcanzando incluso la Galia, en lugares como Narbona y León. De hecho, está bien datada por los contextos de León en el decenio 30-20 a.C., por los trabajos de Desbat y Lemaitre en el año 2000. Aquí les presento como ejemplo una de las varias ovoides que se documentaron en Ampurias. Estos materiales que también vienen de Ampurias ponen en evidencia, en el caso de la ovoide 6, de que también se fabricaba una ovoide 6 de módulo más pequeña. Y luego sabemos que los pivotes cónicos de estas ánforas, que son muy parecidos al resto de las producciones ovoides ya de época augustea y tiberiana y las primeras del Selvente, pueden aparecer grafitos ante coctura en el pie cónico de estas ánforas, que normalmente se reducen a letras aisladas. ¿Qué sabemos sobre sellos en ovoide 6? Existe la posibilidad que este sello, que están viendo ustedes en pantalla, de un Lucius Horatius, corresponda a esta forma de época augustea inicial. Conocemos esta única serie, no conocemos más series para esta posible tipología, con dos matrices diferentes alusivas a este personaje. Este sello tuvo una amplia difusión comercial por la península ibérica. Ha aparecido en Vigo, en Lisboa, en Santarém, también Portugal, en la Alcudia de Elche, en Mahón, en Badalona y en Lérida. La imagen que están viendo corresponde al hallazgo de Mahón por gentileza de Nicolás. Las asas de estas ovoides 6, una de las características más llamativas es que suelen presentar un surco longitudinal, ¿no?, como pueden ver ustedes aquí en esta imagen. Ruiz Almeida ha tenido el detalle hoy de traernos un par de sellos. Aquí tendríamos una variante de este sello de Lucius Horatius en una posible ovoide 6 para que luego ustedes tengan tiempo de poderlas examinar. Y luego también otro sello de una tipología que hablaremos ahora mismo, que es la Dorada en 83 y que corresponde a un Emilius. La siguiente tipología es la Oberana en 83, que datamos cerca entre el 19-16 a.C. y el cambio de hora. Para entender el fenómeno de las dos últimas formas ovoides, Oberana en 83 y Halter 71, que antecedieron a la Dres Selvente globular tiberiana, hay que buscar las causas en varios factores históricos decisivos. El final de las guerras cántabras, que como saben duró entre el 29 y el 19 a.C., la reorganización final de las provincias de Hispania por parte de Augusto, la voluntad del emperador de completar y consolidar la frontera militar renana. Con Augusto, la Bética se convierte en el gran suministrador de alimentos y materias primas del occidente romano.
A partir del 19-16 a.C., los productos béticos invaden los mercados del continente europeo. El aceite de oliva y las salazones de pescado son los productos envasados estrella del abastecimiento militar de Germania. Estas ánforas las tenemos muy bien datadas en Germania gracias a su presencia en campamentos militares de temprana ocupación y corta duración. Uno de estos campamentos sería el de Oberaden, en el Lippe, con cronología que va del 11 al 8-7 a.C., y últimamente, gracias a los trabajos recientes de Horacio González Estero y de Bettina Tremel, que han estudiado las ánforas de Oberaden. En este ejemplo les presento, y además de una forma bastante explícita, porque se ven numerosas de estas ánforas Oberaden de 83, las que publicara en el 2010 Ulrika Emig, del campamento militar de Dangstetten, en la Germania alpina, y que tiene una cronología parecida a la Oberaden, que iría entre el 15 a.C. y el 9 a.C. Sobre la epigrafía, podemos decir que estas ánforas no se sellan, aunque pueda aparecer esporádicamente, como sería en este caso un posible sello. Presenta los típicos grafitos antecoctura de una letra en los pivotes cónicos de estas ánforas, como ya vimos en la OAI 6. Y en Neuss tuvimos, en una visita que hicimos, la suerte de encontrar una Oberaden 83, que es esta que ven ustedes aquí, con algunos rasgos afines al ovoide 6, sobre todo por lo que se refiere al borde de esta ánfora, que representaba Tituli Picti en rojo y que sería el testimonio epigráfico más antiguo de esta naturaleza sobre una ánfora olearia bética. Me sabe mal que en esta imagen no se puedan distinguir con claridad estas inscripciones, pero aparecieron dos líneas de inscripciones en lo que sería la parte inferior del cuello, otra en la campana superior, y transversalmente una inscripción que parece ser nominal, quizás los trianóminas de un personaje. Bajo mi punto de vista, creo, y como hipótesis, que se podría proponer que la introducción de los Tituli Picti, estos que conocemos en el Monte de Testaccio, pudieran haber sido introducidos ya en época de Augusto con la Oberaden 83. Y esto sería, por lo tanto, antes del cambio de era. Y se haría con un fin político, no para el abastecimiento civil, sino para el abastecimiento militar. Estos Tituli Picti, como ya señalara Dressel en su día, tienen un sistema de escritura particular, donde las diferentes clases de inscripciones ocupan una posición fija en el ánfora y su significado es siempre constante. Este detalle epigráfico es de gran importancia porque pone de manifiesto la injerencia de la administración del Estado romano en el etiquetaje de un producto que resultaba estratégico para el abastecimiento militar en Germania. Estamos, pues, ante un sistema de escritura especial pensado y codificado de mutuo acuerdo entre la administración del Estado romano y los colectivos de comerciantes del aceite bético. Repasando el CIL 15, Dressel publica tres ánforas con estos Tituli Picti que son prácticamente calcados, ¿no?, a los que conocemos en las Dressel 20 o los que aparecieron en Castro Pretorio, pero que tienen la referencia de Dressel 26 similis. Son tres ejemplares que pertenecieron a un mismo lote. De hecho, seguramente fueron envasados en el mismo lugar, puesto que la inscripción cursiva tiene la misma información. Vienen del Castro Pretorio, y donde sí que se observa algún rasgo arcaico que difiere de las Tituli Picti que conocemos ya de las ánforas coloquiales, como sería el hecho de tener la indicación del comerciante reducido con las siglas de los trianóminas. La pregunta sería saber cuál podría ser esta ánfora Dressel 26 similis. Sabemos que no es una Dressel 20, por lo cual tendría que ser una forma, un prototipo ovoide anterior de la Dressel 20. Esta sería la propuesta que les quiero hacer. Sabemos cuál es la Dressel 26, esta ánfora de producción norteafricana, porque Dressel recogió dos ejemplares en Castro Pretorio que llevaban el sello de Ligusti Clari. Esta es una de estas dos ánforas. Y en cuanto a los prototipos de esta época, hay dos posibilidades, o que sea una Oberaden 83 o una Halter 71. Por los rasgos generales, ¿no?, de estas dos ánforas, y si tuviéramos que buscar afinidades con la Dressel 26, yo diría que la 83 estaría más próxima que no la Halter 71, ya que tiene un cuerpo volado mucho más alargado
incluso el cuello, ¿no?, suele ser mucho más alto. Pero bueno, esto sería, digamos, la base de esta hipótesis, que de confirmarse, de estar estas inscripciones en una vereda del 83, entonces sí que podríamos colocar la aparición de los titulipistas del Testacho ya antes del cambio de era. En cuanto a la Halter 71, hoy en día la datamos entre el cambio de era y el año 30 después de Cristo. Sería la última forma ovoide y antecesora de la Dressel 20. Se produce en época tardo-augustea y tiberiana inicial. Se dio a conocer por los materiales del campamento militar de Halter, que tiene una cronología posterior a la de Oberaden, entre el 7 y 5 a.C. y el 9 después de Cristo. Se distingue del Oberaden 83 por tener un cuerpo volado más corto y regular y por unos acabados, borde, asas, cuello, que quedan más próximos a las primeras Dressel 20. Bueno, de hecho, si encontramos fragmentos sueltos de las últimas Halter 71, de labios o de asas, es muy difícil poder determinar si son de Halter 71 o ya de las primeras Dressel 20. Lo que sería determinante sería conocer la forma del cuerpo, si es un cuerpo ovalado o es un cuerpo globular. En cuanto a la Halter 71, podemos decir que no se sella, aunque sí que conocemos una única serie, que es la serie esta EMR, muy bien datada porque aparecieron 3 ejemplares, los que ven aquí en el campamento de Halter, y que tienen una cierta difusión. Se ha encontrado en Ostia, en la Longarina. Martin Kilcher, en sus materiales de Aus, encontró este fragmento de sello en un borde de Halter 71. También aparece un ejemplar en el Opudum de Castella, en Francia. Y desde hace poco, gracias a la información que me ha proporcionado Juan Moros, sabemos la zona de producción de este sello en Andalucía, puesto que él lo encontró en un lugar posiblemente de Vila Romana, que se encuentra a unos 200 metros al oeste de los hornos de Villaseca, en Córdoba. En cuanto a la Dressel 20, bajo mi punto de vista, yo creo que la Dressel 20 no es el resultado evolutivo, ¿no?, de ir experimentando hasta conseguir una ánfora globular, sino que quizás se pueda interpretar como una invención puntual. O sea, que llega un momento que se consigue dar, ¿no?, con un cuerpo de forma globular, y ese momento se podría situar en torno al año 30 después de Cristo, tomando como paralelo los ejemplares del pecio de Sulawesi I que estudió Bernard Liot. Pero luego vemos que hasta obtener la forma perfectamente esférica, ya con los materiales de Paul Vendrés, todavía tardarían unos 10 años para perfeccionar este cuerpo globular. ¿Cuáles son los factores claves de la invención del ánfora globular Dressel 20? La invención del ánfora resolvía varios inconvenientes funcionales y de difícil solución con las ánforas de cuerpo ovoide. Con el cuerpo globular se conseguía elevar la tasa de coeficiente peso-contenido, aumentando la ratio hacia 2,3 kilogramos de aceite por cada kilo de barro. Se ponía en manos del comerciante un excelente envase con mayor resistencia mecánica a los golpes, debido a su singular cuerpo esférico de mayor elasticidad. La invención del ánfora Dressel 20 dio inicio a un nuevo ciclo económico de prosperidad y expansión de la producción y comercio del aceite bético, con el correspondiente aumento de la productividad y el volumen de las exportaciones. Consecuencias del nuevo ciclo económico: un aumento considerable de las exportaciones olearias béticas, que a partir de este momento también podrá satisfacer sobradamente el consumo de aceite de oliva en Roma y en cualquier otro rincón del imperio. La reconversión de las antiguas figlinas, por ejemplo, Cerro de los Pesebres y la Catria, tenemos constancia de producciones ovoides, con lo cual podemos pensar de que hubo este cambio, ¿no?, hacia las primeras Dressel 20, y también la aparición de nuevos centros productores de ánforas, como es el caso de las Delicias en Écija, y que conocemos bien por los trabajos que se han llevado en los últimos años, estos trabajos de arqueología, y donde no hay presencia de ánforas ovoides, sino que las ánforas más antiguas ya corresponden a las primerísimas Dressel 20. Se produce la expansión de las fábricas de ánforas en la Bética por aquellos espacios navegables de las orillas del Guadalquivir y Genil, hasta entonces libres de actividad humana. El aumento de la producción olearia transformó el tamaño y la organización interna de las figlinas, ahora con un sistema de gestión mucho más complejo y concurrente, que se traduciría a finales del reinado de Tiberio con la aparición espontánea y generalizada del sellado. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo son los primerísimos sellos de Dressel 20 sacados del yacimiento de Cos-Plató de Nimega, con una cronología que tendría que rondar el año 40, quizás sean ya de finales de la década de los 30. En este caso vemos trianóminas, abreviados con las iniciales,
Una costumbre inicial y rara y luego que queda en desuso es la de colocar los sellos in radicensae, pero incluso hay otros arcaísmos como el hecho de también encontrar en este momento inicial sellos colocados en el borde de las ánforas. Tenemos algún ejemplo que publicaba Van der Werf en Nimega, el sello de M. Alexander, y luego en las excavaciones de las Delicias también se han encontrado ejemplos de este tipo. En cuanto al proceso de implantación de esta nueva realidad económica con el ánfora de Dresel 20, que como he dicho ocuparía todo el periodo Julio-Claudio, y un fenómeno que no terminaría de consolidarse hasta el comienzo de época Flavia. Algunos sellos en Dresel 20, Julio Claudios y Flavios nos dan los nombres de los antiguos propietarios, fundadores de unas figlinas que llegaron a perdurar en el tiempo durante múltiples generaciones. Vamos a ver 4 casos rápidamente. El primero es la figlina treveciana de Dehesa de Arriba, en el territorio de Córdoba, donde Posic publicó el sello del Quintus Trevicius, que es un sello que pertenece a ánforas de primera época Julio-Claudia, de época seguramente ya de Claudio. Esta figlina sabemos que pervive en el siglo II, puesto que los titulipiti del Testacho nos han asociado estos sellos a daciones consulares del 153 y 161. También conocemos el sello F. Treveciani en el siglo II, y luego en el siglo III estos sellos se dejan ver, ¿no?, de una forma mucho más clara, y además incluso con el desarrollo del término de figlina delante del nombre de esta fábrica. Otro ejemplo de implantación en época Julio-Claudia con las primerísimas Dresel 20 sería para la figlina beliciana del Cortijo de Romero en el territorio de Córdoba. Gracias a mi colega Juan Moros, hoy les presento como novedad y con el permiso de Juan, este sello, un sello C. Cebel, que se encuentra en las primeras formas de Dresel 20, y pensamos que de Bel derivaría el nombre de la figlina beliciana que luego encontramos con múltiples desarrollos a finales ya del siglo I y durante el siglo II después de Cristo. Esta figlina desaparece, o al menos lo que es el sello del Monte Testacho, a finales del reinado de Marco Aurelio. Otro ejemplo, ya para un momento neroniano, sería el sello CVVA. El sello CVVA, que se data entre época de Nerón y época de Vespasiano. Conocemos su lugar de producción, que sería Picacho, en el territorio de Córdoba. En el siglo II, del var, del cognomen de ese personaje, derivan otras series con fórmulas que combinan personajes que se anteponen al nombre de una figlina var. No sabemos cuál es el desarrollo completo de esta alfarería. Y ya para lo que sería la época inicial Flavia, pues les pongo el ejemplo del sello del Quintus Cal Marsi, que se encuentra este sello en casa de Minga Óvez y que podemos poner en relación con lo que es la figlina marsenensia. Una cosa que me gustaría rápidamente incidir es que el estudio de los sellos de lo que es Nimega, y por las circunstancias de que Nimega, pues, hay toda una serie de yacimientos, de campamentos militares y civiles que se fueron transformando por acontecimientos bélicos a lo largo del tiempo, es posible separar con bastante facilidad los sellos que son de época Julio-Claudia de los sellos que son ya de época Flavia. Los sellos Julio-Claudio los encontramos en esta parte de aquí, donde se construye una pequeña fortaleza que se conoce con el nombre de Cos-Plató y se datan en la tercera fase de este yacimiento, en torno al 40 hasta el 69 después de Cristo. En el 69 después de Cristo hay la revuelta de los bátavos, y con lo cual, como consecuencia, se monta un nuevo campamento legionario, este campamento que ven ustedes aquí, donde se instala una legión, que es la 10ª Gémina, y que estará ahí estacionada hasta el año 104 después de Cristo. Alrededor de este campamento se construye una ciudad militar, que son las Cánaves Legiones, y lo interesante es que la mayor parte de estos materiales se pueden datar ya a partir de época Flavia hasta el inicio del siglo II. El hecho más destacable de esta comparación de sellos Julio-Claudios y sellos de época Flavia es que podemos confirmar que los llamados sellos Portus no aparecen en las ánforas Dresel 20 hasta época de Vespasiano. En la Bética, los sellos Portus solamente aparecen en algunos tramos del Guadalquivir a su paso por el territorio de Hispalis. Sabemos que sus centros productores, como la Catria, Abre y Guadalcauz, se asocian a centros urbanos que con los Flavios obtuvieron un estatus municipal. Y acabo rápidamente con las conclusiones de las ideas que yo creo que pueden resultar más interesantes de esta rapidísima exposición. Existe un gran vacío
de información en el monte Testacho sobre las ánforas de época augustea, Julio-Claudia y Flavia. El consumo del aceite bético en Roma durante época de Augusto y buena parte de la dinastía Julio-Claudia tuvo que concurrir con los productos de Italia y las importaciones de Oriente y el norte de África, sin que sepamos todavía en qué proporciones. La aparición del ánfora globular del siglo XX hacia el año 30 después de Cristo revolucionó la producción y el comercio del aceite bético, multiplicando el volumen de las exportaciones y de los mercados consumidores. Creemos que no fue hasta época Flavia cuando el aceite bético obtuvo el monopolio oleario que nos muestran las ánforas del Testacho, convirtiéndose también en un producto estratégico para la nona civil de Roma. Las formas ovoides, Oberane 83 y Halter 71, que invadieron la frontera defensiva renana en tiempos de Augusto y Tiberio, ponen de manifiesto que en sus orígenes la producción y el comercio del aceite bético estuvo focalizada en el abastecimiento militar y que la introducción de los tituli picti antes del cambio de era se debió, quizás, probablemente, a esta necesidad. Muchas gracias.